Dándole la bienvenida a todos y a todas. Eh, este es nuestro primer Slam se integra del año. Para los que no conocen estos ciclos, son ciclos que se originaron en la pandemia, aprovechando las herramientas que nos dio la pandemia sobre la virtualidad. Empezaron como un ciclo que era abierto, pero limitado en cuanto a sus participantes, porque eran las personas que en ese momento estábamos en contacto, y la idea fue ir compartiendo los trabajos y las capacidades que teníamos cada uno de nosotros en nuestros laboratorios. Y después, en el marco también de la gestión de la sociedad, en la cual lo que queremos es seguir ampliando la participación de la gente, ampliando la cantidad de países que se suman y que participan en la sociedad. Estos ciclos se instalaron con temáticas diversas, bien diversas, y se vienen haciendo desde el año 2020, al menos dos cada año. Este año, en general, estos ciclos convocan personas que trabajan en Latinoamérica, que hacen su trabajo en nuestra región. Este año empezamos con una propuesta diferente. Queríamos hablar sobre vacunas. Ya habíamos hecho algo sobre vacunas con gente, investigadores de la región, y bueno, esta vez dijimos, si vamos a hablar de vacunas, vamos por Carlos Martín, que es un amigo de la sociedad desde hace muchísimos años, y, y que siempre que lo convocamos está y que puede, participa. Entonces, bueno, decidimos empezar con esto. Antes de pasar a su presentación, quería compartirles, eh, quería compartirles, y ahora no me pasa, ahí está. Quería compartirles la composición de la nueva comisión directiva de la sociedad. Eh, Mi nombre es Gabriela Gago y soy actualmente la presidenta en este periodo, y estoy acompañada, no voy a nombrarlos a todos, pero me interesaba sobre todo mencionarles la diversidad de países que integran la comisión directiva. Es la primera vez que tenemos miembros de 9 países distintos: de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de México, de Panamá, Chile, Ecuador, Paraguay, Brasil. Hay países que nunca habían participado en el comité directivo, en la sociedad, y estamos súper contentos de eso porque está en línea con el objetivo que tenemos de seguir creciendo, de seguir sumando participantes y sobre todo de poder estar más cerca y conectarnos, que eso es el objetivo de estas jornadas y de la sociedad en general. Así que eh, aquellos, aquellas personas de los distintos países registren quién es su representante en el comité directivo, siéntanse abiertos a contactarse con nosotros a través de ellos o a través de las redes. Les pedimos que nos sigan en las redes. Eh, Tenemos distintos canales en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, Facebook. Ese es nuestro correo electrónico, que también figura en la página web. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia, siempre es bienvenido. También me gustaba mencionarles que en este marco de crecimiento y de integración que estamos planteando en la sociedad, nos gustaría de alguna manera formalizar la, la membresía a la sociedad. Esto de ninguna manera tiene la intención de limitar el acceso a las cosas, pero más bien de darle un marco más formal a aquellos que son miembros. No tenemos todavía definido cómo va a implementarse, estamos trabajando sobre eso, así que en breve estén atentos también a los canales de comunicación y al correo, porque cuando terminemos de definir, lo vamos a comunicar para ver si lo podemos implementar. También quería mencionarles que ya tenemos la fecha estimada para nuestra próxima reunión, que es el año que viene, en el 2027, en noviembre, y va a ser en Panamá.
nuestro vice actual es Amador Goodrich y él es de Panamá y va a estar a cargo de la organización de este evento. Lo tenemos acá en todos los idiomas y creo que no me estoy olvidando de nada. Los dejo con, bueno, nuevamente gracias a todos por conectarse eh, y espero que nos volvamos a encontrar pronto en otro ciclo. Y los dejo con Andrés Arias, que es nuestro miembro del comité directivo de Colombia, que va a presentar a nuestro invitado de hoy y va a dar todas las invitaciones que necesitamos. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Entonces, es para mí un verdadero honor presentar al conferencista invitado de esta sección, el doctor Carlos Martín Montañez, una de las figuras más reconocidas internacionalmente en el campo de la microbiología y el desarrollo de vacunas contra la tuberculosis. El doctor Martín es catedrático de microbiología de la Universidad de Zaragoza y es el director del Grupo de Genética de Micobacterias del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Además, es miembro del Centro de Investigación en Red de Enfermedades Respiratorias, CIBERES, en España. A lo largo de más de 3 décadas de trayectoria científica, ha realizado contribuciones fundamentales en genética de micobacterias, mecanismos de virulencia y especialmente en el desarrollo de nuevas estrategias vacunales contra Mycobacterium tuberculosis. Su trabajo ha tenido un impacto extraordinario en el avance de la vacuna MTB-VAC, considerada actualmente una de las candidatas más prometedoras para reemplazar o mejorar la protección conferida por la BCG. El doctor Martín ha publicado más de 185 artículos científicos, con más de 11.600 citaciones y un índice H de 52, reflejando esto el enorme impacto de sus contribuciones a la investigación en tuberculosis. Además, ha participado activamente en iniciativas internacionales de gran relevancia, incluyendo el Comité Asesor de TB-VI, la tuberculosis, una iniciativa de vacuna y colaboraciones científicas en Europa, África y América. Hoy tendremos el privilegio de escuchar su conferencia titulada Vacunas contra la tuberculosis, en el camino hacia un futuro cercano. Doctor Martín, muchas gracias por acompañarnos hoy y por compartir con nuestra comunidad latinoamericana su experiencia y visión sobre el futuro de las vacunas contra la tuberculosis. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Andrés, por esta presentación y Gabriela por la invitación a participar con esta comunidad, que para mí es un gran honor. Entonces, voy a intentar compartir la presentación y me dicen ya si funciona. A ver. Compartimos. A ver. Entonces, ¿ven la pantalla? Se ve perfecto. Muy bien. Pues de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, la presentación que hemos preparado hoy es sobre vacunas contra la tuberculosis, que esperamos que sea en un futuro cercano, pero siempre está la discusión de que lo vemos tan lejos porque llevamos mucho tiempo trabajando, pero también tan cerca. Entonces, lo que yo presentaré hoy es un gran privilegio porque es el trabajo de grupos de personas enorme. Empezamos como 10 o 12, pero ahora hay muchas decenas de personas que creemos en el proyecto y sobre todo es las personas en las que se está haciendo los ensayos clínicos que de una forma totalmente voluntaria aceptan trabajar con la vacuna. Entonces hay muchas fundaciones sin ánimo de lucro, toda la investigación es pública, entonces la idea es hacer vacunas que de verdad sean accesibles y se puedan usar en los sitios que más se necesita. Entonces, no puedo agradecer a todo el mundo porque somos muchísima gente que está interesada. La charla la he preparado, una
primera introducción así para los más jóvenes, que veáis cómo se inició el trabajo en vacunas en general. Vamos a tener una serie de presentaciones de las vacunas que se han ensayado, sobre todo en fases clínicas, pero ya veréis que hay de cientos de candidatos a decenas, 17 que hay actualmente en ensayos clínicos. Veremos qué estrategias se están siguiendo y veremos las que están más avanzadas y al final hablaré más en detalle del trabajo que estamos realizando en MTV. Entonces, a ver, que no puedo pasar. Sí, perdón. Para tuberculosis tenemos una vacuna que está en uso desde hace más de 100 años. Es una vacuna viva atenuada que lo que hicieron Calmet, el médico, y Verán, el veterinario, fue subcultivarla durante muchos años y la mayor causa que tenemos de atenuación es esta de lesión en esta región, que veréis que es muy importante luego para las vacunas, en las que están estas proteínas pequeñas que se exportan, que son esas 6 y CFP10 principalmente, que las podemos diferenciar por el test del cuantiferón, que podemos ver si una persona está infectada previamente con tuberculosis o está vacunada, quedaría negativo. Pero para nosotros, ya de entrada os diré que BCG, uno de los fallos que tiene es que no tiene esta región que es muy inmunodominante. BCG se utiliza en todo el mundo por vía intradérmica, como luego veremos, y esta inoculación por vía intradérmica lo que hace es una escara que se produce y el 90% de la población mundial está vacunada con BCG. Y es porque protege contra las formas diseminadas del bebé y sobre todo tiene un efecto no específico en el que disminuye todas las causas de mortalidad. Y eso no vamos a hablar en la charla de hoy, pero es indiscutible y es por eso que en nuestros países con una incidencia alta de tuberculosis se sigue poniendo BCG. Pero la incidencia no baja porque la transmisión por vía respiratoria no es protegida por BCG. Y por eso hacen falta nuevas vacunas que se puedan utilizar contra las formas respiratorias de la enfermedad. Para los que sois más jóvenes, en los años 80, la OMS hablaba de que la tuberculosis la íbamos a erradicar para el inicio del año 2000, para el siglo XXI, no íbamos a tener tuberculosis porque teníamos un tratamiento, teníamos un diagnóstico de infección y teníamos una vacuna. Pero esto se torció totalmente, sobre todo con VIH. Teníamos, cuando no había un tratamiento contra el VIH, disminuían los CD4 y las cepas de tuberculosis se hacían resistentes por un mal tratamiento y sobre todo ese trabajo de Barry Bloom, que es un homenaje a él también, que hace poco que falleció, pero desde la Universidad de Harvard hacía estudios de las cepas de tuberculosis multiresistente. En los años 90 no había tratamiento antirretroviral y estas cepas causaban una gran mortalidad. Y aquí os presento que es con unos tipados moleculares, que luego hablaremos, que son muy importantes para identificar genes de virulencia, que se estudiaron estas cepas de multiresistencia. Aquí en el año 93 la OMS llamó, fue la primera pandemia que se describió como la tuberculosis como una emergencia global con un impacto sobre todo con resistencia a antibióticos y eso dio miedo sobre todo a los países occidentales, a Estados Unidos, a Europa, a decir qué puede pasar si perdemos la capacidad de tratar con antibióticos. Y es por eso que empezó la investigación en nuevas vacunas contra la tuberculosis. Entonces, está reconocido que necesitamos test lo más rápido posibles y mejor de detección, disminuir el tratamiento, pero necesitamos también nuevas vacunas. Y como veis, los antibióticos, aunque vayan apareciendo, que tenemos la nueva generación de antituberculosos, a la vez que aparecen, van apareciendo resistencias. Por lo tanto, las vacunas nos van a poder ayudar mucho al control de tuberculosis. Para los más jóvenes también os dedico el inicio de la genética de micobacterias tardó hasta los años 80, mientras en los años 60 veíamos que se desarrollaba todo lo de E. coli. ¿Por qué? Porque como la tuberculosis se iba a erradicar, iba muy bien todas las cifras, iba disminuyendo, pues no había mucho peligro y además
es un patógeno, hay que trabajar en el laboratorio de seguridad biológica, es muy lento, como todos conocéis, de trabajar, y solamente había dos grupos, uno en el Albert Einstein Institute de Bill Jacobs y otro en Pasteur con Brigitte Gicquel, con que tuve la fortuna de trabajar desde el 87 hasta el año 92. Esto fue un hito en la genética de las bacterias, y otro hito, que ya llevamos más de 25 años de la secuenciación del genoma, fue lo que se realizó en el laboratorio de Stewart Cole de la secuencia del genoma. Y esto nos va a ayudar a construir todas las vacunas que tenemos por el momento. Si miramos las vacunas, este es un diagrama de Rapoli de hace unos añitos, pero lo que veis es que todas las vacunas en uso, la mayoría van a tener anticuerpos. Tenemos un antígeno dominante, podemos tener anticuerpos que van a protegernos y existen y son las mejores vacunas. Pero ¿qué es lo que pasa con VIH? Que muta mucho, el virus, o la malaria, el protozoo, que también muta no tanto, o tuberculosis, que prácticamente no muta. Pues que hace falta una inmunidad celular. Y lo peor de todo es que no hay unos marcadores de protección. Es decir, si hepatitis B, tenemos la proteína, tenemos anticuerpos, estamos protegidos. O tétanos. Pero para tuberculosis y malaria tenemos que ir a países endémicos donde haya estas enfermedades, probar la vacuna contra, en nuestro caso si es en bebés, contra BCG, y ver que protege mejor que la actual vacuna. Por lo tanto, estudios muy largos y tremendamente caros. Entonces, aquí tenemos otro gran tope de la investigación en tuberculosis, que yo creo a los jóvenes que leáis todo el trabajo de Douglas Young, que de hecho fue el chair de Fleming en Inglaterra, tenía la cátedra de Alexander Fleming, y siempre ha estado interesado en trabajar en vacunas de tuberculosis. Actualmente está retirado. Y él lo que decía es que hace falta conocer muy bien esta inmunología de tuberculosis para tener vacunas, pero hace falta tener vacunas que protejan para poder estudiar esta inmunología. Por lo tanto, la tuberculosis es tremendamente compleja y no vamos a quitarle todo el valor que tiene esa complejidad. Pero en los últimos años, si pensáis cómo es la infección de tuberculosis por vía respiratoria, que nos infectamos, pero solamente 1 de cada 10 o 1 de cada 20 que se infecta va a desarrollar la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un 90, un 95% de las personas que se infectan están protegidas contra la enfermedad. Entonces, si lográsemos con una vacuna esta protección, con una vacuna viva atenuada o con una vacuna, pues sería muy importante, porque es verdad que cuando tuberculosis ya se desarrolla, la mortalidad es del 50%. Y eso es lo que tenemos en las mortalidades de tuberculosis, se deben a que son en población que no tiene acceso a ese tratamiento y al que tenemos que llegar con esa vacuna. Pero la idea de Stop TB Partnership es que si hay personas que se infectan y no desarrollan enfermedad, es que esas personas se pueden proteger. Y lo tenemos que conseguir con la vacuna. Entonces, ¿cómo empezó el discovery de vacuna? Estamos hablando de los años 80, 90. Tenemos el genoma, podemos ir con una proteína de las 4000 de tuberculosis, con un gen, si hacemos una vacuna viva atenuada. Entonces tenemos miles de candidatos que van a pasar a cientos de candidatos en desarrollo en modelos animales, a ensayos clínicos que ya entramos y pensamos que en un pequeño número de personas siempre seguridad. Una vacuna se va a dar en personas sanas. Por lo tanto, la seguridad es lo primero. Vamos a ver inmunogenicidad en una pequeña población. Fase 2 van a ser ya centenas en los que vamos a trabajar, y fase 3 van a ser miles, donde vamos a ver la eficacia. ¿Qué es lo que pasa en tuberculosis hasta tener la aprobación de uso en el mercado? ¿Qué es lo que pasa en tuberculosis? Que es tan caros los ensayos que nos hemos inventado eso de fase 2B, que es la fase 2B que en vez de tener muchos miles, pues con 2.000, 3.000, vamos a tener una prueba de concepto para buscar financiación para el resto de las fases. Ya veréis que vamos a hablar en vacuna de tuberculosis de estas fases 2B, en las que son 3.000, 4.000 personas en las que vamos a probar la vacuna. Si vemos la diversidad de las vacunas
en tuberculosis que se están ensayando hoy en clínica, estamos hablando. Tenemos ya vacunas RNA, en las que hay el antígeno 85, ESAT6, que veis que antes nos preocupaba mucho el diagnóstico, pero ya son proteínas que se utilizan, en este caso RNA, que va a codificar para proteínas, por supuesto, pero que van a ver si protegen o no. Entonces, tenemos vacunas subunidades RNA, vectores virales que tenemos como AstraZeneca, sobre todo es Oxford, las que más trabaja con este tipo de vacunas, con el antígeno 85, otras con el antígeno SAT6. Como veis, adyuvantes, que luego hablaremos de AS1, que es la vacuna M72 que va más avanzada, que tiene otras 2 proteínas. ¿Qué es lo que vemos? Que tienen 2 o 3 genes o inactivadas, que no sabemos muy bien qué proteínas, porque al inactivarlas perdemos un poco la conformación. Pero comparado con BCG, que venía de las vacas, tenemos miles de antígenos. En VPN, que es vacuna recombinante de BCG, también tenemos miles de antígenos. Y vamos a hablar luego de MTBVAC, que es Mycobacterium tuberculosis vacuna, las siglas que es derivada de los humanos. Y aquí tenemos esa región que ha perdido BCG y tenemos casi un 50% más de epítopos en esta región que son importantes, ¿vale? Entonces, la diversidad es muy grande. Subunidades, RNA, vectores, adyuvantes, vacunas vivas, atenuadas. ¿Cuántos candidatos había en el año 2000 de vacunas en ensayos clínicos? ¿Podemos apostar? Pues ninguno. Había 0 candidatos a vacunas. Entonces, aquí el grupo de Brigitte y la Unión Europea empieza a financiar a todas las universidades y todos los grupos que trabajan en vacunas a que se pongan a trabajar en forma conjunta para probar esos distintos candidatos de forma preclínica y comparar head to head, cabeza a cabeza. A diferencia en Estados Unidos, que eso no se hizo. Desde el año 2000 en Europa todos los proyectos europeos hasta la actualidad se ponen en contacto los grupos de investigación y lo que hacen es en laboratorios externos probar esas vacunas. Luego los ensayos clínicos son más caros, intervienen más que la Unión Europea, otros organismos sin ánimo de lucro. Desde el año 2008 está TBVI, que aquí nos enseñan a ver cómo podemos llegar a la clínica, y desde el año 2018 entra IAVI, que es una organización de vacunas para SIDA, pero como van muy lentas las vacunas para SIDA, están interesados en trabajar en vacunas de tuberculosis para proteger a esa población VIH contra la tuberculosis. En el año 2011 llevamos 11 años y vemos que hay muchas vacunas en fase 1, van cayendo las vacunas. En fase 2 hay más vacunas, aquí ya tenemos DPM, que será la de Stefan Kaufmann, M72, que va a ser la de GSK, que ahora la llevará la Fundación Gates, M72, que es de las más avanzadas, y tenemos MBA, que va a ser la Universidad de Oxford. Como sabéis, es el virus, luego lo vemos, modificado de Ankara, con una proteína mayor de tuberculosis, que es la 85GA. Pues bien, se vio en la fase 1 y en la fase 2 que teníamos una fuerte inmunidad humoral, en este caso, contra el antígeno 85. Tenemos una inmunidad celular producida por el virus de la vacuna modificado de Ankara, que pues se llama MBA 85, y unos buenos resultados fase 1 y fase 2. Vamos a la fase 2B y se publica en el año 2013 la publicación de Helen Maxein, que es la investigadora principal de la Universidad de Oxford, y trabajando en SADVI, la doctora Michelle Tameris, hace el primer ensayo clínico de eficacia de una vacuna contra la tuberculosis en prácticamente 100 años, ¿vale? Es un estudio que hubo mucha expectación. El Global Forum de Vacunas fue en ese año en Ciudad del Cabo y en el 2013 se presentan los resultados, fase 2, bebés previamente vacunados con BCG, en el que sin VIH, en el que se miran durante 3 años, se estudian casi 3.000 bebés, 1.400 en cada grupo, uno en el del MBA. Fijaros la incidencia de tuberculosis en aquella zona, 2% en el grupo placebo y un 3% en el grupo vacunados con MBA. ¿Cuál es el resultado? Pues para unos fue un poco deprimente que no funcionó la vacuna. Para nosotros fue lo contrario. En colaboración trabajamos con los grupos de Helen Maxein y de Michelle Tameris. Se dice que con esos 3.000 bebés podíamos ver si una vacuna
funcionaba o no. Por lo tanto, para nosotros fue bastante la nota optimista de que se puede estudiar la eficacia, pero se paró el estudio. Entonces, actualmente tenemos 17 vacunas. Veis que hay menos en fase 1, en fase 2 aún hay algunas, en fase 2B algunas, y en fase 3 es donde más hay. Hay BCG recombinante, hay una rusa, que es su unidad, esta que son inactivadas, que están esperando resultados, en adultos no ha funcionado, y luego tenemos MDT-BVAC, que luego hablaremos, VPN, que no hablaremos, porque no sabemos los resultados solamente de adultos, pero de bebés no se sabe, y M72, que es la vacuna que ha dado grandes esperanzas. Entonces, ¿cómo podemos en tuberculosis acortar los estudios de eficacia de una vacuna? Pues hay, para una agencia del medicamento, lo único que va a querer es que esta vacuna prevenga la enfermedad de tuberculosis pulmonar y transmisión de la enfermedad. Eso es lo que pide. Pero podemos ver la prevención de infección, si vemos una vacuna, si protege a la infección, si no tenemos los antígenos del cuantiferón, por supuesto, si protege contra la infección, podemos hacer una prueba de concepto para ir luego a una fase 3. O personas que se han tratado de tuberculosis, que es más frecuente que recurran a esta tuberculosis, vacunarlas y ver prevention of recurrence. Entonces, prevention of infection, prevention of recurrence, para intentar acortar o abaratar estos estudios. Vamos a ver algunos ejemplos. Prevention of infection. Los primeros estudios se hicieron con una vacuna subunidad, es decir, un adyuvante en el que añadíamos antígeno 85 también, como la MBA, y una TB10, que es otra proteína. ¿Y qué es lo que hacíamos en estudiar en esta población? Había un control vacunados con BCG, no lo veo por aquí. ¡Ah! Perdón. ¿Se sigue viendo bien? Perdón. Perdón. Sí. Sí, no se observa. No sé qué he hecho, que se cerró una ventana. Ahí saliste de la presentación, Sí. Vemos como todos los slides. Ahí tenés que volver. Ya, pero no puedo volver a presentar. Espere que dejo de presentar, a ver. ¡Ay, qué faena! Abajo a la derecha, el panel grande como de presentación en pantalla. No, pero no me deja aplicarlo, perdón. Voy a dejar de presentar y presento, ¿eh? Dale. Bueno. Mientras el doctor Carlos Martín vuelve a proyectarnos su conferencia, recuerden firmar la asistencia que está en el chat, en la parte superior. Ahí está un enlace donde pueden registrarse. Bien, adelante, doctor. Vale. Pues muchas gracias y perdón por tocar la No. pantalla. Entonces, en esta subunidad lo que queríamos ver es si estaban protegidos contra la infección de Mycobacterium tuberculosis. Para eso se veía el test del cuantiferón. ¿Qué es lo que se vio? Vale. Entonces se estudió BCG y se estudió la vacuna subunidad. En la vacuna subunidad se vio que no protegía contra la infección, mientras que BCG sí que protegía contra una infección posterior. Entonces, la revacunación en este estudio, que se hizo en el New England, dio un estudio preliminar en el año 18 de que BCG podía proteger contra la infección. Entonces, el siguiente paso fue hacer una fase 2B, aumentando el número de vacunados a 1.800, y durante prácticamente 48 meses, en 5 sitios de África, se estudió la conversión al cuantiferón. Y este artículo se publicó el año pasado, el año 25, y lo que se vio es que BCG, cuando se aumentaba el número de estudiados, que no protegía contra la reinfección. Por lo tanto, estos métodos de acortar la prevención de la enfermedad vemos que no funcionaron para este tipo de vacunas. Y se tuvo que parar el estudio a partir del año pasado. Entonces, prevention of recurrence. Es lo que decía, que las personas que están tratadas de tuberculosis, si la frecuencia que tienen de recurrir a tener otra vez tuberculosis es muy alta.
y lo que se intentó es hacer una fase 2, también con una vacuna subunidad. En este caso teníamos ESAT-6, no podíamos estudiar la infección, porque Quantiferon nos da positivo con ESAT-6, antígeno 85 y otro antígeno mayor. Entonces lo que se hizo fue, en este estudio, 1 a 1, con un placebo, se estudió en 5 sitios de Sudáfrica y se publicó también en el año siguiente que en estos 800 participantes, en los 400 que estaban con el control y en el otro, el número de casos de tuberculosis no solo era menor, sino que era mayor en el brazo armado, en el brazo de vacunación. Por lo tanto, se vio que no reducía el riesgo de prevención de la recurrencia de la enfermedad y también se tuvo que parar el estudio. Por lo tanto, las formas de acortar los estudios de vacuna de tuberculosis no han funcionado. Eso lo tengamos en cuenta porque, como las autoridades sanitarias, lo que nos van a pedir siempre es una prevención de la enfermedad. Las vacunas no queremos que protejan contra una infección, sino lo que queremos siempre, por las agencias de medicamentos, es que protejan contra una enfermedad que pueda ser una tuberculosis abierta, que pueda transmitir la enfermedad. Ese concepto me gustaría que lo tengamos todos en la cabeza. Entonces, ahora, ¿cuál es la vacuna que va más avanzada? Estamos hablando de vacunas subunidades. Estamos hablando, no sé si conocéis el adyuvante AS1, que es de una corteza del árbol de Saponicum, de Chile, y luego también tiene distinto lipopolisacárido de salmonela. Bueno, AS1 se utiliza como adyuvante para la vacuna de malaria también, actualmente contra la vacuna de herpes zóster, y aquí lo que han hecho es una fusión de 2 proteínas, hace muchos años que llevan trabajando con ello, y en una fase 2B, en una fase 2B se publicaron 2 publicaciones, una en el año 2018, de 2 años de protección, y otra 2019. ¿Cómo hicieron la aproximación de esta vacuna? Es una vacuna subunidad con solo 2 antígenos. Entonces, lo que decidieron fue vacunar a personas previamente en contacto con el tuberculosis, es decir, que fuesen Quantiferon positivos. Y en esta fase 2B, lo que vieron es que con estos 2 antígenos y este adyuvante se producía una protección casi, lo vemos aquí, en la siguiente diapositiva. El adyuvante en el control era distinto, pero en el placebo, perdón, y en la zona vacunada se veía que en el grupo de los vacunados solamente 13 tuvieron tuberculosis contra 26 en el placebo. Estamos hablando de población infectada previamente, que tuvo contacto con tuberculosis. Y se habla de una protección cercana al 50%. Y esto, en la fase 2B, publicado en New England, ha hecho que los estudios actualmente se lleven en fase 3. Y vamos a ver más adelante. Entonces, esta fase 3, donde está, es la Fundación Gates, el Instituto de Investigaciones que está en Harvard, y la producción de GSK tiene que producir lo que es el adyuvante, es complejo, es su unidad, como el resto de vacunas, hay que poner 2 dosis intramuscular en adolescentes y adultos, se ha estudiado, y los estudios que están en marcha los lleva sobre todo Alexander Smith, que ahora es el director de vacunas de tuberculosis de la Fundación Gates. Se han utilizado 54 sitios para vacunar 20.000 participantes en población de 15 a 44 años y deciros que ya el año pasado se acabó la vacunación de todos. Por lo tanto, actualmente estamos a la espera de esos resultados que si se han vacunado ya actualmente más de 20.000, 20.080, finalizó en el año 25 y bueno, aquí tenéis, se han vacunado 18.000 con IGRA positivo, 1.000 con IGRA negativo y una corte VIH de seguridad con más de 200 CD4. Entonces eso, se inició en 2024, el 25, o sea, en marzo del pasado año, se acabó la vacunación
y ahora se esperarán los resultados en los próximos años. Vamos a cambiar de concepto. M72 es la más avanzada, la que más esperanza tiene la comunidad científica en que pueda vacunar, pero estamos hablando de población previamente infectada de tuberculosis y no estamos hablando todavía de vacunar a por una vacuna profiláctica. Nosotros, ¿con qué idea empezamos a trabajar con MTB-VAC, Mycobacterium tuberculosis vacuna? Pues la idea que teníamos al principio, de que el 90% o 95% de las personas que se infectan no desarrollan la enfermedad. Nosotros querríamos tener este tipo de aproximación, es decir, con una infección, con una bacteria que no pueda producir la enfermedad, queremos proteger. Es decir, no queremos tener los casos de tuberculosis, pero queremos tener el nivel de protección. Pues en una época de vacunas RNA y una tecnología que con COVID hemos visto, con vectores virales, nosotros hemos seguido la aproximación en el laboratorio de Brice y Siquel, que se iniciaron nuestros trabajos en el año 87, de cómo poder atenuar al patógeno de tuberculosis que infecta a los humanos. Se cogió una cepa que es la más extendida en América, en Europa y en África, y también en Australia, y seleccionamos una serie de genes a inactivar para producir una cepa viva atenuada, pero de humanos, no de bovis como la BCG, ¿vale? Entonces, muy importante también tener un laboratorio para no subcultivar las cepas y no producir esas variantes en una cepa viva atenuada. Para los más jóvenes, si conocéis la secuencia de inserción IE6110, que es una secuencia repetida que está en Mycobacterium tuberculosis, la describió Brigitte en los años 90. Esta secuencia es Brisson-Noel y Brice Siquel la que trabajaron para el diagnóstico, se publicó en Lancet y actualmente el GeneSpert, una de las dianas que utiliza es esta diana. En nuestro laboratorio trabajamos con Brice y Siquel en esta secuencia de inserción para tipar y diferenciar las cepas de tuberculosis. Un trabajo sobre todo de Isabel Otal, y en los años 91-93 podíamos tipar. Desde el año 92 en España empezamos a la vuelta de Francia a tipar las cepas de Mycobacterium tuberculosis multiresistentes que dan problemas. ¿Y qué es lo que vimos? Que había una cepa que causó por transmisión aérea, resultó ser una bovis en aquella época multiresistente, que causó más de una centena de muertes. Y es Sofía Samper, en nuestro laboratorio, quien estuvo trabajando con esta cepa. ¿Qué es lo que vimos en esta cepa? Si las cepas de bovis solo tienen una IS6110, lo que vimos es que esta cepa tenía una copia extra y aumentaba la expresión de un gen determinado, que este gen es un factor de transcripción que estaba descrito en el genoma de tuberculosis como un sistema de dos componentes que lo que hace es regular gran número de genes de virulencia de tuberculosis. Entonces, después de 5 años más tarde de volver al laboratorio, Brigitte en su laboratorio describe cómo podemos inactivar genes de tuberculosis, porque parece muy fácil, pero son bacterias lentas en un laboratorio de seguridad biológica, hacer inactivación pues es bastante complejo. Y en el año 2005 se dice en el Consenso de Ginebra que podemos utilizar vacunas vivas atenuadas derivadas de tuberculosis por primera vez si lo que hacemos es una deleción, no mutación, porque la mutación puede revertirse, una deleción que va a ser estable en 2 genes diferentes. Entonces, ¿qué es lo que elegimos? Uno fue ese factor FOPR y el otro fue el lípido mayor de virulencia que se había descrito que era muy importante. Esto empezamos a trabajar en colaboración con Brigitte en proyectos europeos en vacuna de tuberculosis. Entonces, Esther Pérez, en nuestro laboratorio y en distintas estancias con Brigitte Siquel, vio que este gen de FOP era esencial. Si lo inactivamos, este es el prototipo de vacuna, quiere decir inactivado con un gen de resistencia. Lo podemos probar en distintos modelos animales, en ratón, en cobaya, que es lo que se hizo en los estudios, en los proyectos europeos, y lo que vemos es que aquí fue el trabajo de Rogelio Hernández Pando en México,
trabajando con el prototipo y lo que se vio que estaba atenuada en el modelo de ratón. Aquí con Pere Joan Cardona en Cataluña lo que vimos es que en los SCID estaba más atenuada que BCG y en los cobayas que crecía. Es decir, teníamos la prueba de concepto y en 20 ensayos clínicos, candidatos a vacuna que se realizaron en Inglaterra, pues SO2 fue la vacuna que mejor funcionaba junto con otra de Oxford. Y en macacos lo mismo. Entonces, aquí está Paul Henry Lambert, que es el que vio estos estudios de comparación, de cómo podemos llegar a un consenso en la OMS para ir primero a humanos, la doble atenuación, pero luego qué criterios hay que seguir para los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos tenemos que hacer una cepa que no tenga estos marcadores de resistencia. Parece muy fácil mirar los años, pero tardamos casi 8 años en hacer esta doble elección. Lo hizo Ainhoa Argüés en nuestro laboratorio y fue un trabajo de colaboración de mucha gente. Y entonces ya este doble mutante lo que vemos es la distribución en ganglios linfáticos en ratón, muy parecida a la que es la de BCG. La protección en el modelo de ratón es mejor con antiviral que con BCG y en el cobayo lo mismo. Y sobre todo en el ratón recién nacido lo que se veía también es una protección bastante mejor de MTB-BAC que respecto a BCG y la inmunogenicidad mucho mayor respecto a PPD y antígeno 85 que BCG. Modelo macaco es importante antes de ir al humano porque el macaco podemos inocular por la misma vía que el humano, es decir, una intradermorreacción. Podemos hacer un challenge con una cepa de tuberculosis de humano a una dosis baja y lo que se vio es que la patología era mucho menor en los no vacunados, la veis aquí, en BCG la veis aquí y en MTB-BAC era mucho más baja. Y luego también que la inmunidad se debía a esta región que está deleccionada en BCG, en la que tenemos esa proteína mayor. Entonces, la vacuna actualmente MTB-BAC es una de las mejor caracterizadas a nivel transcriptómico, proteómico y metabolómico, es el trabajo de Jesús Gonzalo, y esta doble delección, ¿qué es lo que hace? Si en la cepa salvaje tenemos estos lípidos que están controlados por FOP eliminados, el sistema inmunológico lo va a ver. Hay unas proteínas como el antígeno 85 y el CPP10 que son reconocidas por el sistema inmune de forma más clara. Y esa 6 está dentro, la podremos reconocer, pero no es virulenta. Por lo tanto, este es el principio de la atenuación y la víspera por el sistema inmunológico de MTB-BAC. Es importante eso, que la cepa es la más distribuida. Cuando comparamos, es un liofilizado, una dosis única también de MTB-BAC. El número de epitopos pues, es mucho mayor en MTB-BAC que los que vemos en BCG. Y cuando comparamos la cepa de BCG con la de tuberculosis, es sobre todo esta región RD1, la que nos da el cuantiferón, que tenemos más de 300 epítopos, es decir, cada combinación de 6-7 aminoácidos en todas las cepas de tuberculosis las conserva para enseñar al sistema inmunológico. Nosotros en antiviral, cuando eliminamos en antiviral, esto se produce, pero solo se exporta CPP10. Cuando eliminamos esta región, es un trabajo de Nacho Aguilo en nuestro laboratorio, vemos que ya no protege mejor que BCG. Entonces esto llevó a los primeros ensayos en humanos, que primero fue una población de 18 a 45 años, no vacunados con BCG, población naïve, y fue François Spertini el que hizo los estudios en voluntarios sanos, que eran estudiantes de medicina o investigadores que se presentaron voluntarios, y lo que se hizo es aumentar la dosis de 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, es decir, 100 veces menos que BCG, 10 veces menos en la dosis de BCG, y lo que se vio es que era segura y que había un aumento de la inmunidad dosis dependiente. Es importante vacunas, en nuestro caso estudiarlo en neonatos, que es donde se vacuna actualmente con BCG, y en infantes, pero por supuesto en adolescentes adultos es lo que queremos para evitar la transmisión. Entonces, en neonatos se estudió, os digo, fase 1, decenas, 36 bebés, fase 2, se amplió el número
a 25 por grupo para ver la dosis que se tiene que utilizar para luego ir a la fase 3 de eficacia. Los primeros estudios de fase 1 es en el laboratorio de SADBI, también como investigadora principal Michelle Cameris, y qué es lo que vemos es que cuando vacunamos la 10 a la 3, esta dosis luego la vamos a eliminar en el siguiente estudio, pero en 10 a la 4 la inmunidad, que es reconocida por una estimulación de los CD4 con proteínas de tuberculosis, y lo que vamos es ver la producción de diferentes citoquinas en BCG, es idéntica a 10 a la 4 que 10 a la 5 en BCG. ¿Okay? Y en 10 a la 5 es mucho mayor y además es estable durante un año. Y aquí tuvimos una sorpresa que en aquella época casi para el estudio, porque los niños se convertían a cuantiferón positivo, que gracias a que teníamos los resultados preliminares en modelos animales, supimos que no era una virulencia de la bacteria, sino que es reconocida por el sistema inmunológico. Y de hecho, desde los años 15 es cuando las vacunas unidades empiezan a utilizar también esas 6 y CPP10 como vacuna. La fase 2A, que se publicó el año pasado, los grupos ya hemos eliminado de 10 a la 3, llevamos 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, porque serían 10 veces más la dosis que se utiliza, y los grupos ya son de 25 en cada uno y de 8 por 24 por BCG, y lo que vemos es que esta dosis, la inmunidad es mayor y la seguridad es mayor. Y como veis aquí, es muy importante, en los bebés la inmunidad celular es a los 2 meses, 56 días. En los adultos la vamos a ver a los 24 días, ¿vale? La inmunidad después de vacunado. Y aquí lo que vemos es que más del 80% de los bebés, nuestro sueño, que eso en su día se traduzca en una protección. Entonces, la vacuna MTV-VAC es segura, muy bien tolerada, inmunogénica, muy potente, convierte al día 56 el IGRA y la dosis que se utiliza es 10 a la 5. Actualmente está la fase 3, está acabando la fase de vacunación, esperamos terminar en este año, la mitad de los bebés vacunados con BCG, la mitad con MTV-VAC, y lo que se verá es doble ciego, el número de casos que cuando salgan ver en qué sobrecorresponden, si a MTV-VAC o BCG. Por lo tanto, los estudios de eficacia están en marcha y esperamos en 2-3 años poder tener el resultado de comparación. Deciros que aquí está Michelle Cameris y Ingrid Murillo, que es la investigadora principal, que cuando se vacuna un bebé hay que continuar con todos los estudios de seguimiento de todas las familias y que es al nacimiento una sola dosis y que, ya os digo, la experiencia de MBA previa en estos centros ha sido fundamental para poder hacer estos estudios. Y ahora pasamos a estudios también publicados en adolescentes y adultos, y aquí lo que se estudió es una población de 144 personas, distintas dosis, cuantiferón negativos y cuantiferón positivos. ¿Por qué? Porque si queremos ir a adultos y adolescentes, no queremos ir solo a los cuantiferón positivos, como van las vacunas o unidades. Nosotros queremos ir a las dos poblaciones, no queremos probar si es cuantiferón o no, querríamos ver si es segura en esa población, en las dos, y vacunar. Y aquí lo que se hizo es, sobre todo en los cuantiferón negativos, se vio que había un aumento de la inmunidad comparado con BCG y que había una conversión al cuantiferón también de un 83%. Pero lo más importante es en los cuantiferón positivos, aquí sí lo que vemos es una respuesta mucho más fuerte que la de BCG. ¿Y por qué es importante esto? Porque la población estaba vacunada con BCG previamente. Y además, al estar infectada, temíamos que al ser una vacuna viva atenuada no replicase y tuviésemos efectos de masking and blocking, que es lo que se demostró para BCG en Brasil por distintos estudios epidemiológicos, ¿vale? de Mauricio Barreto. Y entonces aquí lo que vemos es que no, que la vacuna MTV-VAC en personas vacunadas con BCG y con IGRA positivo, pues nos da una fuerte respuesta inmunitaria. Por lo tanto, en summary, que la idea es que se puede vacunar a una población naïf, vacunada previamente con BCG, infectada previamente con tuberculosis, que es segura y que necesitamos saber eficacia, ¿vale? Entonces, actualmente, de los ensayos clínicos, hay 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de los 12 ensayos clínicos,
Ya os digo que había 17 vacunas en desarrollo clínico, pero actualmente están todavía en estudio. Están MTV-VAC para VIH, ahora veremos, MTV-VAC en India, MTV-VAC para protección en IGRA positivos y IGRA negativos, y la fase 3 que habéis visto aquí, ¿vale? Y aquí está M72, que es la que digo que va más avanzada. Entonces, nosotros hemos hecho una fase 1A, 1B, que es lo que está publicado, la fase 2, y ahora os enseño lo que es la fase 2B, diseñada y que se espera que terminen de vacunar en unos meses. Lo lleva IAVI, el estudio, con 4.000 participantes. Luego también se estudia en VIH y en India. Entonces, el ensayo fase 2B, que lleva IAVI, se llama Imagine por investigación de MTV-VAC, acelerando la inmunización global con una epidemia de enfermedades neglected, ¿vale? Esta es la idea de que si funciona, pues que la población que se quiera vacunar además, que lo vea muy positivo. Entonces, 4.300 participantes de 15 a 45 y hay de 15 a 20 sitios donde se va a estudiar en Sudáfrica, ¿vale? Entonces, empezó en febrero del año pasado. En VIH, no sabemos si una vacuna viva y atenuada va a poder estar indicada en VIH, pero tenemos que saber si es segura, y tan segura se utiliza como BCG. Es una población de riesgo porque no sabemos si será sensible o no, pero hemos aceptado entrar en estos ensayos clínicos que actualmente se llevan por una red de vacunas de VIH y se está vacunando población de más de 200 CD4 y menos de 200 CD4. Y en India han empezado fase 1, ha terminado, fase 2 ha terminado y están pensando en empezar la fase 3 de eficacia en adolescentes y adultos. Para una vacuna que nosotros decimos fase 1, fase 2, fase 3, eficacia. Bien, pues eficacia te va a dar la Agencia del Medicamento el permiso si eres capaz de demostrar que eres capaz de producir tanto como se necesita. Y aquí Biofabri, que es la compañía que está produciendo, que pertenece al Grupo Zendal española, la vacuna, se han puesto en contacto con FAB en Brasil para producción de la vacuna en un futuro. Es decir, no sabemos si funciona, pero se está ya con alianzas y en la producción en India para otros países para la distribución. Entonces, es muy importante saber que se va a poder producir. Para los adyuvantes no es tan claro porque son muy complejos de producir y esto sería una vacuna viva atenuada que utilizaríamos por la misma tecnología que BCG y distribución. Entonces, aquí os pongo, nosotros decíamos Discovery, preclínica, prueba de concepto, registro, pero para la OMS, para precualificar una vacuna, tenemos que demostrar que es efectiva. ¿Qué quiere decir? No eficaz, sino que es económicamente no rentable, sino que va a proteger contra enfermedades. El costo de esa vacuna va a ser lo suficientemente importante. Entonces, es muy importante. Han empezado también Biofabri a contactar con UNICEF y con Gavi, que es para desarrollar vacunas y con cómo podemos financiar las vacunas en los países que más se necesita. Entonces, ya terminando con la charla, deciros que en las Naciones Unidas, en el año 23, se llegó a la conclusión de que la crisis sigue, como en el 93, y no se sabe si estamos preparados para una nueva pandemia y encima si son de cepas multiresistentes. Entonces, la OMS dice que necesitamos vacunas urgentemente para controlar la enfermedad. Es esencial, aunque tengamos tratamiento y diagnóstico, que siempre va a hacer falta para ese 5 o 10% de la población que no va a estar protegida, que solo tenemos una vacuna, que es la BCG, que queremos una vacuna que funcione a todas las edades y que sea coste-beneficio. Entonces, aquí tengo una diapositiva que me presentó un colega que estuvo trabajando muchísimo tiempo con nosotros y que todavía colaboramos, con Pedro Almeida en Brasil. Y esta diapositiva yo la ponía desde hace muchos años. Tengo un hijo que es muy mayor que me decía, pero papá, si siempre pone la misma diapositiva que me dejaba Pedro. Y es que consideramos que una vacuna donde tiene que funcionar es en los países donde los casos de tuberculosis es mayor. Y si es de dosis única,
aprovechar el transporte, lo que se pueda guardar en nevera 2 o 3 años, es muy importante. Entonces, que pensar que estamos buscando una vacuna que proteja contra las formas pulmonares, y es verdad que esta vacuna igual no es la mejor del mundo, porque deja una escara, porque puede tener complicaciones, no sabemos si VIH funciona o no, pero lo que queremos es que sea la mejor para el mundo, es decir, que pueda ser útil donde más se necesita, eso siempre. Entonces, dar las gracias, bueno, aquí tenemos que dar a todos los que están pagando los ensayos clínicos, pero sobre todo a las personas que están vacunándose y que están en estos ensayos clínicos. Pongo aquí solamente el grupo de investigación, pero vamos, que sepáis que el número de personas que queremos en el proyecto es enorme. Y yo creo que lo dejamos aquí para si tenéis preguntas. Bueno, perdón. Deciros que al año que viene, en el mes de abril, del 12 al 14 de abril, el Foro Internacional del Global Forum de Vacunas de Tuberculosis, que es el 8º, se celebrará aquí en Zaragoza y sería una maravilla si pudieseis asistir al congreso, que tenemos mucha ilusión de que sea en Zaragoza, que va a ser la primera vez que se celebra el foro en un país de habla hispana. Tenéis aquí el link de la red y veréis, hay un vídeo de nuestra rectora, que nos lo vamos a poner ahora, por supuesto, que es un vídeo de nuestra rectora en el que invita a toda la comunidad que trabaja en vacunas a poder venir al simposio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Martín, por esa excelente conferencia. Vamos a pasar ahora entonces a la parte de preguntas. Quiero decirles también a las personas que están conectadas en este momento que en la parte inferior derecha van a encontrar un icono que tiene 9 puntos. Ahí pueden hacer también las preguntas de forma escrita si no las desean hacer de forma oral. En este momento tengo una mano levantada. Le doy la palabra entonces a la persona, a Roberto Arana. Bien, adelante, Roberto. Robert Arana, perdón. Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenas. Doctor, ¿qué tal, doctor Martín? Un gusto. Yo soy Robert Arana, de Perú, del equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis. Bueno, agradecerle por la presentación. Realmente para nosotros ha sido bastante valioso. Y tengo 2 consultas al respecto de lo que ha presentado. Bueno, la primera es en relación a los ensayos prometedores del MTV-VAC acerca de la vacunación en adultos, publicado recientemente. ¿Cómo se proyecta la utilización en este grupo etario en países de alta incidencia, por ejemplo, como el nuestro? ¿Se plantearía una dosis de refuerzo o un reemplazo total? Y la siguiente es si es que existen algunas conversaciones o planes concretos para incluir a instituciones de Latinoamérica, como Perú, como un país de alta carga, sobre el desarrollo clínico o programas de acceso temporal para este tipo de vacunas. Muchas gracias, doctor. Pues, Robert, es muy importante la pregunta que dices. La idea del estudio precisamente se hizo que era población previamente vacunada, infectada previamente o no infectada previamente, porque el espíritu de la vacuna es que proteja a todo tipo de población. Es decir, ya hemos visto que sigue replicando la vacuna, y eso es muy importante, con lo que es segura y se podía dar a toda la población. Por lo tanto, sería como una vacuna universal. Refuerzo a los que estén vacunados, sí, y a los que no, como hemos visto, también. Lo que queremos es una protección, lo que no sabemos en los años que va a proteger, porque eso os toca a vosotros los jóvenes. Nosotros vacunaremos, pero se verá la protección en 8, 10, 20 años con los estudios que se hagan a posteriori. Y respecto a algún plan en Latinoamérica, todo lo lleva Biofabri con Yavi y no hay, porque lo que se busca es sitios donde la incidencia sea altísima, ¿vale? Entonces, si hay un sitio que se pueda estudiar, porque de momento lo que queremos es prueba de concepto, de que proteja. Y luego, en cuanto tuviésemos eso, sí que habría que ver que sería ya un ensayo clínico a nivel regional para distribuir la vacuna, pero no como plan de investigación básica. De investigación básica, ahora lo que queremos es bebés, sí o no.
En adultos, prueba de concepto que sería el Imagine, que decíamos, y en India puede ser fase 3 si lo llevan adelante, pero son carísimos los estudios y depende de las fundaciones que son las que, porque, por ejemplo, yo no hubiese ido nunca a una población de gra positivo si llego a tener dinero para tener un ensayo clínico, y hubiese ido a un país de habla hispana que, no sé, que tuviese más problemas de multiresistencia en determinada zona, pero al final son organismos sin ánimo de lucro. Preguntas muy importantes. No, muchas gracias, doctor, por la respuesta. Muchas gracias, doctor Carlos Martín, por la respuesta. Le damos la palabra a Pedro Almeida da Silva. Pero Pedro es de la familia, hombre. Hola, buenas tardes a todos. Solamente para saludarte, Carlos, es muy bueno, un gran placer ver algo que ha empezado a 30 años y que ahora ya se acerca del punto final. Muchísimas gracias por tu presentación y mucho gusto de verte. Punto final, no, punto al principio, cuando funcione. Entonces les tocará a los jóvenes que estudien el final, espero que no, porque cuando ves otras vacunas que caen es muy... da un poco de miedo todo, los estudios. Pero muchas gracias, Pedro, encantado. Muy bien, le damos la palabra entonces a Lucio para que haga su pregunta, que tiene la mano levantada. Bueno, mientras se deciden más personas para hacer preguntas, doctor Carlos Martín, yo quería hacerle una pregunta con respecto a las complicaciones de la vacuna, si las han encontrado hasta el momento, como en el caso de la BCG, se presenta, por ejemplo, las BCG-itis, las BCG-osis, en personas que tienen inmunodeficiencias, por ejemplo, como MSMD, etcétera. ¿Han encontrado complicaciones de ese tipo? De momento, lo que son inmunodeficiencias, como son bastante poco frecuentes, hasta que no sean estudios más grandes, no se va a ver. Respecto al sitio de inyección, accesos, que se dan 1 de cada 100, que luego remite, que se da 1 de cada 100 en BCG, sí que se ven igual, pero no sabemos de qué vacuna es. No se sabe si es BCG o si es Entyvio, porque es doble ciego, pero vamos, estamos viendo unas frecuencias que no son mayores. O sea, la seguridad, hay un DSMB, que es un grupo de expertos que controla todo el estudio, y ellos levantan el doble ciego para ver todos los efectos adversos, y en principio, pero ya te digo, para ver inmunodeficiencias vamos a tener que ya hacer una fase 4 de farmacovigilancia por las frecuencias. Hola. Bueno, Hola. ¿Se oye? Adelante, profesor Lucio. Muchas gracias. Disculpen, es que el micrófono estaba apagado. Yo soy Lucio Vera, de Monterrey, Nuevo León, y tengo un par de cuestionamientos al doctor Carlos Martín. Carlos, una de las cuestiones por las que se considera que BCG perdió mucho de su efectividad son los cambios genéticos a través de los continuos subcultivos. ¿Cómo controlan ustedes que la MTV-VAC, los cambios genéticos? ¿Cómo es que, porque tantísimo experimento pues ha conllevado a mucho subcultivo? ¿Qué tan diferente es ahora de cuando empezaron? Exactamente, eso es muy importante, y por eso ponían la diapositiva que decía los principios de Pasteur, que decíamos el patógeno primero que sea de humanos, luego qué genes seleccionar, y luego necesitamos una compañía que lo que haga es no subcultivar. Están definidos el número de pases, y en cada pase hay que analizar que las mutaciones delecciones en este caso, que tenemos son estables. Entonces, ellos es una empresa que trabaja en vacunas vivas atenuadas de bacterias para otros microorganismos, y lo que hace es ¿cómo se llama? El producto seed lot, o sea, del producto semilla, solamente va a hacer un pase que es el working lot, que luego va a hacer no más de 7 pases. Esos 7 pases se tienen que estudiar de que sean genéticamente estables. Aunque los amplifican y guardan toda la semilla. Pero no solamente sería importante el sitio donde hicieron los cambios,
sino su patrón genómico y proteómico. ¿Y hacen eso? Lo hicimos en la original. De momento, en cada fase, lo que nos advirtieron lo que es el Product Development Team es que lo que tienes que asegurar es que tiene las deleciones que son de no virulencia, luego un cobayo 50 veces la dosis para ver que no es virulento, pero las secuencias no las sabríamos interpretar. O sea, si tiene una mutación sencilla, lo que vemos es las mutaciones estables importantes. Ah, ok. Y bueno, En investigación sí que se puede hacer, pero a nivel industria sería suicidarnos, porque cada pase que haya tienes que explicar qué va a significar eso. Y lo que se hace es no hacer más de 7 pases seguidos y estudiar el último paso. Porque la cuestión también es la estabilidad del resto del genoma, porque eso tiene implicaciones en la inmunización. Mi última pregunta, ¿hicieron ustedes separación de una sola célula y de ahí derivaron su vacuna o fue simple y sencillamente el cultivo total, Carlos? No, a partir de una colonia que es el resultado de una sola bacteria. No, eso es, todo el estudio inicial fue fue estudiar a nivel genético puro. Primero. O No, sea pues que, muchas felicidades, ha sido un viaje larguísimo desde los 90. sí, todavía estamos todos, apuntados al viaje. Gracias. Aún no hemos llegado. Toda una vida y pues, pues lo mejor, éxito. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos ahora con la pregunta del doctor Pablo Valenzuela. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Andrés. Doctor Carlos Martín, primero felicitarlo. Muy inspiradora su conferencia. Quería hacerle una pregunta más clínica. Si ustedes dentro de los estudios de MTBVAC tienen evidencia respecto a si la protección que puede conferir es respecto a la tuberculosis sensible a drogas o también con la tuberculosis que es resistente a drogas. En teoría no hemos hecho ningún experimento porque no tenemos ningún proyecto que lo lleve a cabo, pero la idea es que no tiene por qué no ser protectora contra las formas resistentes. Y de hecho, yo creo que tanto la Unión Europea como Estados Unidos lo que financian es la financiación de nuevas vacunas para protegernos en un futuro contra las formas multiresistentes. Pero es verdad que no está probado. Hemos probado con distintos linajes y sí que protege contra el linaje europeo, el linaje Beijing, pero hasta que no tengamos los ensayos clínicos no se va a poder ver. Pero la idea es que tiene que proteger, no tiene por qué no proteger contra una multiresistente. Pero muy bueno. Bien, de repente, antes de darle la palabra a Vichy, ¿no? Porque está como Federico Blanco, pero sí. Fabiana, déjame 2 segundos nada más leer la del chat, que está un poco relacionada, que es de Panamá. Dice, dada la complejidad y los tiempos desde la primera vacuna BCG hasta ahora, para tener una nueva vacuna contra la tuberculosis, posiblemente sería dirigir esfuerzos en las que ya están encaminadas y potenciarlos para su finalización, que empezar desde cero a buscar nuevas vacunas. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Y la segunda está encadenada con la que acaba de hacer Valenzuela, que justamente dice, es posible que algunas de las vacunas mencionadas se puedan dirigir a los pacientes con XDR o también con comorbilidades, bueno, es eso, que no responden a veces a los tratamientos. Respecto, a ver, hay una gran no controversia, pero la idea es que actualmente hay muchas vacunas, bueno, muchas, hay 3 o 4 en fase 3, pero tenemos muy poquitas en fase 1 y preclínica. Y siempre para todas las vacunas se intenta que el pipeline, que no sé cómo traducirlo nunca al castellano, pero es que esté lleno, o sea, que haya muchos en preclínica para que al final alguna funcione. Por lo tanto, la investigación básica es fundamental. Pero como decía Douglas Young, lo que necesitamos es una protección en una población para poder estudiar qué significa la protección de tuberculosis, porque después de tantos años no sabemos nada.
no tenemos ninguna correlación de protección. Nosotros pensamos que puede funcionar ese cuantiferón, pero es algo que no está demostrado. Y respecto al XDR, por supuesto, queremos que proteja, yo creo que es la idea de los países occidentales, a lo que tenemos miedo, y también nosotros en Argentina, ¿verdad? De las cepas multiresistentes, lo que tenemos experiencia muy mala de cuando la época... la comorbilidad, pues aquí sí que, no es que me pilles, pero es que yo sí que veo que una vacuna subunidad va a tener una indicación mucho más fácil en una población que no tenga sistema inmune, que sea inmunodeprimida, en un VIH, por ejemplo. En otras comorbilidades, pues depende un poco cómo le puede afectar una vacuna viva atenuada, pero tenemos que pensar siempre que estamos en una vacuna viva atenuada, es decir, a una embarazada, si no se hacen estudios, no se le va a poder poner. Se tiene que poner esa vacuna antes de quedarse embarazada. Los VIH, pues tenemos que ver en estos estudios que de verdad va a estar lo suficientemente atenuada. Entonces, las comorbilidades va a tener que estudiarse caso a caso. Pero para nosotros lo que queremos es una vacuna profiláctica, personas sanas, y si no hay que probar si están vacunados previamente e infectados, pues ya, genial. Eso sería la vacuna ideal. Sería un montón ya. Bueno, le damos la palabra a Fabiana Vichy, entonces. Hola, ¿Qué tal, Carlos. Fabiana? ¿Tanto tiempo? Sí, sí. Te veo muy bien. Impresiones, impresionante el trabajo que vienen haciendo hace tantos años y qué buenos resultados. Una pregunta que, bueno, capaz que eso no lo miraron, pero, o seguramente sí, pero no tienen los datos, es si no todos los estudios que vienen haciendo, ensayos clínicos, ya sea para ver la respuesta inmune o para ver la seguridad, si llegaron a tener algún dato de protección, si pudieron medir algo de eso, si tienen alguna idea de cómo viene funcionando la vacuna, si van a lograr protección, al menos la de BCG, no sé, quizás está reservado ese... No, es totalmente abierto. En los non-human primates, en los primates, sí, está claro porque tú vacunas por vía intradérmica, haces el challenge, y lo que no estaban previstos para mortalidad, pero en el control murieron 4 de los 8, sí. En BCG murió 1 y en actividad ninguno. Reconocían esa región, el CFP10, que es la región de RD1. Claro. Sí. Y en ratón tú le quitas, sino en la fase 2 sí. De bebés, si lo lees con cuidado, verás que en el BCG hay 4 casos de tuberculosis. Era cuando el COVID, tardamos 2 años en vacunar. 4 de tuberculosis y ninguno en el de 10 a la 5. Pero vamos, eso no vale para nada. Sí, lo de entre casa, exacto, sí. Y pensar, me sorprendió, bueno, ya yo lo había visto en publicaciones, el tema de la presencia de SAT6 y SFP10, ¿no? Que es importante para la respuesta inmune. Y si pensaron en, quizás a futuro, ¿no? Cuando ya terminen con la vacuna solamente con la viva atenuada, de booster o de refuerzos con SAT6 FP10 o con M72 y súper adyuvante, etcétera, si lo pensaron para tener mejor nivel de protección. Cuando vimos el viraje, estamos hablando de 2015, sí. 2015, de los bebés, todo el mundo dijo que la vacuna, que MTVVAC teníamos que parar con la vacuna porque interfería con el cuantiferón. En Sudáfrica no se pone cuantiferón, o sea, no haces... El 70% son positivos. O sea, que es que exacto. Los países donde la incidencia es altísima, y ese fue un gran hándicap. Pero si ves ahora en la lista de subunidades, RNA, que codifica para el SAT6, adyuvante, SAT6, la rusa, SAT6 de FP10. O sea, al final, casi se nos cargan la vacuna, pero ahora todo el mundo piensa que puede ser los genes. Esas 2 proteínas. Entonces ellos juegan con los BCG vacunados y refuerzo con eso. Nosotros, cuando toda la población mundial esté vacunada con el TIVAC, pues pensaremos en revacunar con... Pero eso para los jóvenes, os dejo. Nosotros, yo, con llegar a ver una fase 3 de eficacia, luego efectividad o lo que sea, os toca a vosotros. ¿No? Son muchos años que quedan todavía, porque no sabes que proteges si 1 año, si 2 años, si 3 años. Lo hemos aprendido con el COVID, que aquí se habla muy rápido, pero claro, si protege 6 meses y contra la infección, aquí queremos enfermedad.
Y los ensayos son demasiado complejos porque hacemos siempre GeneSpert y yo pienso que en una población donde solamente se hace un SMIR positivo sería el estudio que habría que hacer. Pero en fin, Sí, es muy complejo todo el mundo. muy complejo. Ya lo sabes, ya. Sí. Bueno, muchas gracias. Es un gusto verte. Bueno, ahí está con la mano levantada Carlos Peña. Tiene una pregunta también. Sí. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien desde Chile? Sí, perfecto. Gracias por iluminarnos con lo de la vacuna. La puso bastante en relieve lo del COVID. Hace un tiempo atrás, Top TV pensaba que la asociación de vacuna con tratamiento de la tuberculosis latente en los reservorios podría ayudar a mejorar el camino hacia la progresión, ¿cierto?, de las metas que se habían puesto. Eso hoy día cobra mucho más relieve por el retraso que ha habido en las metas, ¿cierto?, que se tenían que cumplir el año 35, que no las vamos a alcanzar. Entonces va a ser una herramienta muy buena y he pensado que tal vez en el nicho de los contactos cercanos intradomiciliarios de un paciente con tuberculosis bacilífero es el grupo de mayor riesgo para progresión y que probar una vacuna en ese entorno protectora, sea en aquellos que se testean con Y y salen negativos, que uno dice no se enfermaron, pero es utópico, ¿cierto? Están viviendo ahí y hemos visto conversión del cuantiferón a 3 a 6 meses, ¿cierto? Y ese grupo no había entrado a profilaxis. Pero si actuamos ahí, vamos a demostrar con mucha más velocidad la eficacia de la vacuna, porque ese grupo se enferma, ¿cierto?, a 2 años el 50% de los que van a progresar. Así que están ahí con nombre y apellido, esas personas como para hacer eso. Lo otro es cuando uno hace un score de pacientes que tienen una muy baja adherencia a la terapia, tal vez esa vacuna coadyuvante, ¿cierto?, intratratamiento que están haciendo los chinos, ¿cierto?, podría ayudar a evitar la recurrencia de esas personas que muchas veces los antes tratados pueden ser después resistentes, ¿cierto?, por su mala adherencia. Esa sería una segunda cosa. Y la otra, si tiene algún dato de qué pasa con la vacuna de los rusos, ¿cierto?, la Malaya, ¿cierto?, que no se encuentran los datos. Y nos vemos en CEPAR en junio. En CEPAR, qué bien. A ver, varias cosas, porque es verdad que los estudios no sé, pero la población en contacto que puede desarrollar la enfermedad es muy importante como diana de una vacunación. Los estudios de eficacia lo que se diseñan es para ver si sí o si no, en las formas más claras. Entonces, estamos viendo ya que con los infectados de tuberculosis yo no estoy muy de acuerdo, porque yo estoy más de la escuela de Lalita Rameskanda y de Marcel Ver, de que una persona infectada después de 2 años está protegida si no desarrolla la enfermedad, excepto si tiene una inmunodepresión. Porque sabemos que has estado en contacto, y de hecho lo cambia la OMS, has estado en contacto con tuberculosis, pero no tienes tuberculosis latente. Ese concepto, a mí me gustaría que organizaseis también una sesión aquí en Slanten, es muy importante. ¿Qué significa latent TB? O sea, latent TB solamente lo podrás saber si haces una autopsia a esa persona y ves que tiene la bacteria. Y como no se puede hacer, pues tenemos que hablar de contacto previo. Entonces, esa población infectada, para mí es un riesgo de probar ahí una vacuna porque no sabes, de hecho, en el estudio de M72 todos los casos aparecen menores de 25 años. O sea, mayores de 25 no ven diferencias. Entonces, es algo que lo que buscamos en el estudio es que sea lo más limpio posible. Entonces, nosotros estamos contentos con los bebés porque, aunque tardan más en la inmunogenicidad, son naïf, vas a ver la respuesta. Estamos muy poco contentos porque los casos de tuberculosis son muy difíciles de diagnosticar.
porque no tienen tuberculosis pulmonar. Entonces hay que ir a lavado gástrico, el diagnóstico es mucho peor. Entonces, eso es el juego de eficacia, pero efectividad, que es lo que dices tú, es la fase 4. Y ahí vamos a tener que ir a esa población que va a estar en contacto, luego a la población de baja adherencia. Eso van a ser estudios que cada país vais a tener que hacer, y es la labor de los jóvenes de que una vacuna, una vez que funcione, no es nada. Tenemos que diagnosticar, tenemos que tratar, y todo eso lo tenemos que seguir haciendo. La vacuna de los rusos no publica nada. Y el resto de vacunas que están, yo veo, estamos haciendo una revisión de ensayos preclínicos en las vacunas en fase 3, y M72 solamente se ha probado en ratones, VPN también son ratones, es decir, no se han probado en distintos modelos animales, y la gamma TV, que es la rusa, no hay ningún dato todavía. O sea que estamos ahí a la espera. Nos pasa a todos que no tenemos información. Muchas gracias, es muy interesante, pero eso toca una siguiente fase, a ver si funciona y a por ello. Bueno, ahora seguimos con la pregunta de Andrés Novoa. Buenos días con todos, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Listo. Buenos días con todos, todas y todos. Mi nombre es Andrés Novoa, soy presidente de la Fundación 9 Positiva, enfocada en derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ y personas viviendo con VIH. Mi pregunta es en este sentido, algunas personas de mi fundación hemos accedido a lo que es el TPT, el tratamiento preventivo contra la tuberculosis. Si se aprobara una vacuna, la vacuna fuera asimismo un porcentaje medio o bajo en protección, o sería el 100%. Las personas que ya accedieron al TPT en medicamento oral, y sería ya como, ya no necesitarían una vacuna, o también necesitarían reforzar con la vacuna. ¿Afectaría en algo o no afectaría en algo? Muchas gracias. Los estudios que se están haciendo en VIH es en población con tratamiento antirretroviral, de momento los que tienen más de 200 CD4, y luego los que tienen más bajos de esos 200 CD4, que ya sería SIDA. Entonces, es una población que tienes que seguir un tratamiento antirretroviral, que tienes que mantener unos CD4 suficientemente estables para poderte proteger. O sea, lo más importante va a ser siempre en población VIH detectar que el sistema inmunitario sigue funcionando. Entonces, la TPT, en mi punto de vista, es ideal lo que se hace, porque tú tienes una infección o has tenido una infección, lo tratas, matas a lo que sería en tuberculosis y tu respuesta inmunitaria funciona. Pero para eso necesitas que tus CD4 sigan siempre activos. Si van a bajar, pues entonces igual habría que poner otra vacuna. Es algo importante. ¿Conoces tú a Mike Frick de TAG, Andrés? No, la verdad, o sea, aquí yo vivo en Quito, Ecuador, ¿no? Acá estamos nuestra fundación. Son pocas las personas que estamos enfocados en este tema de la tuberculosis. Con decirle que cuando hubo la cumbre parlamentaria de la tuberculosis en Panamá, hace unos años, pues fui el único que acudió. Ninguna otra organización no acudió. Si me puedes enviar un email, carlos@unizar, porque yo creo que es importante para el congreso que estamos organizando. Queríamos representación gratuita. Vale. Si me mandas un Ya, email, perfecto. No sé si por favor me escribe su correo por chat, sí, porque no tengo donde anotar. Gracias. Ahora yo lo escribo, ¿sí? Así queda. Bueno, y tenemos una pregunta de Noemi Kaoru. Hola, doctor, muchas gracias por la charla. Yo trabajo en el Instituto Malbrán de Argentina, ahora estoy en España por una pasantía, pero recordará quizás a Viviana Ritaco, que también colaboró con usted. Sí. Bueno, yo simplemente quería hacer un comentario, agradecerle por la charla, que estuvo realmente inspiradora. Nos recordó que tenemos predecesores, ¿no?
que la ciencia se construye entre todos, que bueno, usted nos mostró un ejemplo de cómo la ciencia básica y la curiosidad también puede llevar a aplicaciones prácticas, que a veces se tiende como a querer separar la ciencia básica de la aplicada, pero esto es falso. También es un gran ejemplo del trabajo en equipo. Y bueno, también nos enseña que hay que usar el ingenio para sortear estas cosas de la vida real, ¿no? De las limitaciones que tienen el investigar y aplicar las cosas. Así que muchas gracias en nombre del SLAM TV, y bueno, le paso la palabra a Gaby Gago para el cierre. Gracias, Carlos. Hermosa estuvo tu charla y muy inspiradora, como dice Cabo. Queda una preguntita en el chat que no quería dejar de hacerla. Hay una estimativa de en cuánto tiempo MTV Back empieza a proteger a los vacunados a partir de los ensayos que ustedes tienen hechos. No tenemos datos de protección todavía, pero en teoría la protección siempre la vamos a ver en los bebés a partir de los 2 meses, que es cuando da el pico de inmunidad celular, y en los adultos a partir de las 4 semanas de vacunación. Eso es lo que pensamos por la respuesta, porque ya sabemos que para tuberculosis hace falta CD4. Eso, pero no es solo CD4, hace falta algo más que no lo conocemos. Pero, de hecho, los CD4 se desarrollan en los bebés 2 meses y en los adultos 1 mes. Esa es la pregunta, ¿eh? Bien, y yo antes de cerrar te quería hacer una pregunta más bien más global. Desde el punto de vista, retomando un poco lo que dijo Cao sobre, bueno, esta cuestión de que hace falta la ciencia básica para este tipo de desarrollos y la relevancia que tiene, desde el punto de vista traslacional, ¿qué te fue a vos? ¿Dónde fue lo más difícil? O qué fue lo que ahora recordás hasta ahora como más difícil de traspasar a partir de, digamos, de tu laboratorio de investigación básico hacia donde estás ahora, ¿no? Yo creo que han sido 2 puentes que hubo que cruzar o 2 abismos que había que cruzar. Uno, que una empresa crea en lo que haces. O sea, en 2008, cuando Biofabri se creó solo para el desarrollo de MTV. Ellos trabajaban en vacunas de veterinaria en Bruselas y veían esa estructura en Bruselas también, que la cepa atenuada no tenía esa envoltura. Entonces creyeron en el 2008 y apostaron. Y luego en el 2012 que hubo el primer vez que se inoculó la vacuna en humanos, en adultos. Bueno, 3 cosas. Y luego ya en bebés. Eso fue, pero tuvimos mucha suerte, fue en Lausanne, porque fuimos a Suiza, que era como el Rolls Royce. Ellos tenían experiencia, que habían trabajado en vacunas de VIH, en la M72, habían trabajado en vacunas de SIDA. Entonces, Spertini decía common sense. Common sense, una fase 1 es solo common sense. Pero claro, common sense, como es una vacuna viva atenuada, había que ver en orina, en heces, había que ver en toda la población por primera vez en la historia. Y luego en los bebés, que no saben lo que va a pasar, pues eso fueron los... Y luego cuando vimos la conversión de cuantiferón, pues decimos, es que se está convirtiendo en virulenta, menos mal que tenemos datos preclínicos, pero fue un estrés mucho. Y luego eso, los que van a por la vacuna, que esta vacuna no puede ir a adultos, esta vacuna no puede ir a bebés, y solo te lo escuchas continuamente. Y esta vacuna pues deja una escara. Esta vacuna, pero ya sabemos que nosotros vivimos con esa, nuestros antepasados también vivieron con esa, lo que vivimos es que no tengan tuberculosis. Así es. Muchísimas bueno, entonces, invitación, muchísimas gracias, estoy encantado. muchas gracias a vos, muchas gracias a todos los participantes y bueno, vamos a seguir conectados, que ese es un poco el objetivo de estas sesiones. Gracias, Carlos, como siempre, un gusto escucharte. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias y recuerden, por favor, darle clic al enlace para el registro de asistencia y recibir el certificado de asistencia. Ahí se van desconectando.